Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. دیویس بزرگ که میکوبد همچنان بر سر معصومیت مردم שאבקש אלוהים לא להיות אדיש למלחמה, היא מפלצת כל כך ענקית שדורסת את התמימות האנושית. מפלצת כל כך ענקית שדורסת את התמימות האנושית. بیا تا قدر هم دیگر بدانی که تا ناگه ز یکدیگر نمانی. شما من آمین ای مومن یقین شو Bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí estamos en esta cuarta edición, cuarto programa, cuarto encuentro de Compromiso Francisco. Pablo Gileta, ¿cómo estás? Hola Fernanda, ¿cómo andás? Muy bien. Qué gustazo reencontrarnos siempre acá en Compromiso Francisco, ¿no? Y qué gustazo y qué magnífico lo que acabamos de ver en la apertura y escuchar este Solo le pido a Dios, que si bien lo tuvimos al Solo le pido a Dios en la apertura, la primera vez junto a León Gieco, esta vez el Solo le pido a Dios por la paz junto a Gabriel Meyer, la verdad que una interpretación de este emblema justamente de la paz, este pedido que el Papa Francisco nos hace y hoy que cabe más que nunca en este momento en el que tantos conflictos y enfrentamientos nos circundan. Así es, en 5 idiomas diferentes, cantado en 5 idiomas diferentes, sirve como apertura de este programa de hoy cuyo título es La guerra es una derrota para la humanidad. Vamos a estar ya mismo
haciendo la habitual apertura del programa. Está con nosotros Jesús Rodolfo Pérez, de Compromiso Francisco, para introducirnos en tema. Rodolfo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pablo, Fernanda. Realmente es un placer poder seguir trabajando de a poco el legado de Francisco. Y en este tema que hoy parece que estuviera siempre vigente, ¿no? La guerra es una derrota para la humanidad en un mundo tan complejo como el que nos toca vivir. Yo hice una pequeña síntesis porque realmente los invitados de lujo que tenemos hoy ameritan no robar el tiempo del programa, pero una reflexión profunda sobre lo que decía Francisco, ¿no? La guerra es una derrota para la humanidad, es una de las expresiones más reiteradas por el Papa Francisco a lo largo de su pontificado. Con esta frase, Francisco buscó transmitir que, aun cuando una nación o un ejército puedan considerarse vencedor en un conflicto, la guerra siempre deja un saldo de muerte, sufrimiento, destrucción, desplazamiento forzado, pobreza y heridas en la sociedad difícil de reparar. Por eso sostenía que no existen verdaderos ganadores cuando los pueblos se enfrentan mediante la violencia. La expresión se convirtió en uno de los ejes de su mensaje por la paz y fue utilizada en referencia en distintos conflictos internacionales, en numerosas ocasiones comprometiendo esta idea con otras afirmaciones como: nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra, o la guerra deja al mundo peor que como estaba. Es siempre un fracaso de la política y de la humanidad. Desde esta perspectiva humanitaria, la frase resume una convicción central en Francisco, que los conflictos deben resolverse mediante el diálogo, la diplomacia, la cooperación entre los pueblos y la construcción de una cultura del encuentro, porque la violencia termina afectando a todos y especialmente a los más vulnerables. En definitiva, cuando Francisco afirmaba que la guerra es una derrota para la humanidad, no estaba realizando solamente una reflexión religiosa, sino una advertencia ética y política de alcance universal. Cada guerra representa un fracaso colectivo de la capacidad humana para convivir, dialogar y construir en paz. En su último mensaje de Pascua, donde el pastor se despedía de su rebaño, Francisco pidió el cese de la guerra, reclamó el alto al fuego en Gaza, la liberación de los rehenes, ayuda humanitaria para los pueblos afectados por estos conflictos y un verdadero desarme internacional, reafirmando una idea que acompañó todo su pontificado, que la paz no puede construirse sin respeto por la dignidad humana, sin la libertad religiosa y el diálogo entre los pueblos. El mensaje concluye con palabras que hoy son leídas por muchos como un verdadero testimonio espiritual. Quisiera, indicado Francisco, que volviéramos a tener esperanza en que la paz es posible. Por ello, deseo que en este Santo Sepulcro, Iglesia de la Resurrección, donde este año la Pascua será celebrada el mismo día por los católicos y los ortodoxos, se reedite la luz de la paz sobre toda la Tierra Santa y sobre el mundo entero. Muchísimas gracias y bienvenido a Compromiso. Gracias, Rodolfo, muchísimas gracias. ¿Sabés qué me preguntaba mientras lo escuchaba Rodolfo, Fer? Por supuesto que hay una responsabilidad mayor en los dirigentes a nivel mundial que tienen en sus manos la posibilidad, el interruptor, digamos así, de la guerra o la paz. Pero que también hay responsabilidades individuales, personales, en cada uno de nosotros, en lo que hace a la edificación de la paz de todos los días, en nuestros entornos, en nuestras familias, nuestras comunidades, nuestro trabajo. De eso también vamos a estar hablando hoy, ¿no? Es verdaderamente una construcción colectiva, por eso este programa tiene invitados que nos van a ayudar a mirar un poquito cómo desde estos distintos espacios que tienen que ver con instituciones, que trabajan continuamente en la construcción de la paz, también nosotros nos tenemos que implicar en esas individualidades, como decías, Pablo, y tomar lo que el Papa Francisco nos dejaba, que vamos a ver en este video, en esta jornada de oración y de vigilia, pidiéndonos que verdaderamente seamos constructores de paz. La violenza, la guerra, portano solo morte,
parlano di morte. La violenza e la guerra hanno il linguaggio della morte. Dopo il caos del diluvio ha smesso di piovere, si vede l'arcobaleno e la colomba porta un ramo di olivo. Penso anche oggi a quell'olivo che i rappresentanti delle diverse religioni abbiamo piantato a Buenos Aires, in Piazza de Mayo nel 2000, chiedendo che non sia più caos, chiedendo che non sia più guerra, chiedendo pace. E a questo punto mi domando, a questo punto mi domando, è possibile percorrere la strada della pace? Possiamo uscire da questa spirale di dolore e di morte? Possiamo imparare di nuovo a camminare e percorrere le vie della pace? Invocando l'aiuto di Dio, sotto lo sguardo materno della Salus Populi Romani, Regina della Pace, voglio rispondere: sì, è possibile per tutti. Questa sera vorrei che da ogni parte della terra noi gridassimo: sì, è possibile per tutti. Anzi, vorrei che ognuno di noi, dal più piccolo al più grande fino a coloro che sono chiamati a governare le nazioni, rispondesse: sì, lo vogliamo. La mia fede cristiana mi spinge a guardare alla croce. Come vorrei che per un momento tutti gli uomini e le donne di buona volontà guardassero alla croce. Lì si può leggere la risposta di Dio. Lì alla violenza non si è risposto con violenza. Alla morte non si è risposto con il linguaggio della morte. Nel silenzio della croce tace il fragore delle armi e parla il linguaggio della riconciliazione, del perdono, del dialogo, della pace. Vorrei chiedere al Signore questa sera che noi, cristiani e i fratelli di altre religioni, ogni uomo e donna di buona volontà gridasse con forza: la violenza e la guerra non è mai la via della pace. Ognuno si animi a guardare nel profondo della propria coscienza e ascolti quella parola che dice: esci dai tuoi interessi che atrofizzano il cuore, supera l'indifferenza verso l'altro che rende insensibile il cuore, vince le tue ragioni di morte e apriti al dialogo, alla riconciliazione. Guarda al dolore del tuo fratello. Ma penso ai bambini, soltanto a quelli. Guarda al dolore del tuo fratello e non aggiungere altro dolore. Ferma la tua mano, ricostruisce l'armonia che si è spezzata, e questo non con lo scontro, ma con l'incontro. Finisca il rumore delle armi. La guerra segna sempre il fallimento della pace
è sempre una sconfitta per l'umanità. La paz, esta última frase y todo lo que el Papa nos dejaba justamente en esta vigilia de oración por la paz, la búsqueda permanente de que podamos sentirnos interpelados por sus palabras y adentrarnos en esto que él después convocó, llamó y realizó, la cultura del encuentro, que es un poquito lo que también en la mesa de hoy con los invitados vamos a generar, Pablo. Y vamos a una primera mesa de invitados. Ya están con nosotros autoridades de culto, tanto de la provincia como de la Municipalidad de Córdoba. Comienzo saludando al secretario de Coordinación Institucional y Culto del Gobierno de la provincia de Córdoba, diplomado en Gestión Pública por la Universidad Católica de Córdoba, es especialista en organización y dirección de organizaciones públicas. Bueno, fue secretario de Cultura de la Municipalidad de Córdoba y también con una trayectoria en su ciudad natal, en San Francisco. Me pongo de pie cuando nombro a la perla del este cordobés. Fue concejal y secretario de Gestión Institucional y Cultural en San Francisco. Bienvenido, Mariano Almada, ¿cómo estás? Pablo, bueno, coterráneo, un gustazo. Así es. Fernanda, estás, Mara, un gustazo. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Y también vamos a saludar a María Pedicino Queuroglián. Ella es licenciada en Psicología, directora general de culto de la Municipalidad de Córdoba y referente de la Iglesia Apostólica Armenia de Córdoba. Es una de las 3 mujeres diaconisas de esta iglesia en todo el mundo. También es docente del Instituto Católico Superior y de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante del Comipaz, del Comité Interreligioso por la Paz. Bienvenida, Mara, ¿cómo estás? Siempre es un gusto estar acá y compartir la mesa con ustedes y con Mariano. Bueno, el tema de hoy es este, ¿no? La guerra es una derrota para toda la humanidad, lo venimos diciendo, lo dijo Rodolfo, lo escuchábamos al Papa y nosotros queríamos un poquito reflexionar, pero también en la reflexión poder entrar en acción. Pablo al comienzo hacía una reflexión que me parece importante rescatarla en este momento y trasladársela a ustedes con toda esta significancia que seguramente va a tener por los lugares que han ocupado, que ocupan y la representatividad que tiene. ¿Cómo ven ustedes esta construcción de la paz, tanto sea de manera sencilla o no tanto la misma, en los ámbitos en los que ustedes se mueven, ¿no? En lo cotidiano, en la gente? ¿Cómo hoy se percibe esta construcción o esta dificultad para la construcción de la paz? Bueno, verdaderamente no resulta difícil, al contrario, y eso tiene que ver con un devenir histórico que tenemos los cordobeses y particularmente los de las personas que somos del interior del interior. Nuestras comunidades se han constituido naturalmente con la convergencia de distintas culturas, de distintas etnias, de distintas religiones, de distintas miradas, pero en un ámbito absoluto de respeto y convivencia. Entonces, claramente esas son las líneas directrices que tiene nuestro trabajo y que hacen que la cultura del diálogo, de la paz, de búsqueda de las soluciones comunes, esto que planteaba permanentemente Francisco, sea, como decía al principio, algo fácil de llevar, entendiendo al otro, escuchando y sobre todo siempre con aportes claros y positivos, porque es así como se han construido nuestras comunidades. Así es. Decirlo suena fácil, Mariano, ¿no? Ahora después llevarlo a la práctica nos encontramos con que el diálogo suele tener algunas dificultades. No obstante, Mara, creo que en Córdoba podemos decir que realmente, no sé si somos de avanzada, pero sí hemos dado un puntapié inicial importantísimo, referencia a nivel nacional con el Comipaz, por ejemplo, ¿no? Así es. Hay varias mesas de diálogo en todo el país, pero en Córdoba con el Comipaz hemos dado un paso más allá del diálogo. Ajá. Ya desde hace muchísimos años, Comipaz desde 1998, pero desde hace muchísimos años no solamente nos juntamos para algunas cuestiones, acá está Miguel Rodríguez Villafañe, también que puede hablar de lo mismo, sino que somos un grupo de amigos. Nosotros realmente nos juntamos y no solamente para armar alguna celebración o para la foto, sino que es un diálogo permanente donde nos sentimos cómodos, nos sentimos bien y generamos cosas juntos. Digo, no baja desde, por ejemplo, acá un ejemplo es que el clásico Te Deum, ¿cierto? En su momento, que estamos hablando ya en el 2007, Monseñor Carlos Niáñez dijo, ¿por qué tiene que ser privativo de la Iglesia Católica? Y nos convocó a todos
a hacerlo. Y desde esa época se realiza una celebración ecuménica interreligiosa de oración por la patria, pero hecha entre todos. Quiero destacar esto. Cada uno de cada credo, de cada comunidad, ha hecho una parte de esto. No es una línea bajada. Realmente la construimos entre todos y ese es el plus que tiene el Comipaz con respecto a otras mesas. En tiempos de polarizaciones, ¿no? ¿Qué rol debe cumplir el Estado con las comunidades religiosas justamente para que estas diferencias no se conviertan en distancias, en imposibilidad del diálogo? Y me quedo con una frase que vos dijiste, que muchas veces el Papa también la destacaba, esta cultura verdaderamente del encuentro y la cultura del diálogo. La cultura del diálogo y el encuentro siempre tienen líneas que las van llevando hacia ahí, ¿no? Creo que lo primero es que lo que sucede, como bien expresaba Mara, hay representaciones religiosas, hay apertura y no hay egoísmos. Claramente no hay egoísmos. Porque es ahí donde quizás los diálogos, donde querer imponer una idea por sobre la otra, sin esperar que esa idea sea consensuada entre todos y el aporte permanente que puede tener cada uno de nosotros, es allí donde creo que está el valor y la riqueza, ¿no? En abrir las miradas, en abrir los corazones, en salir de la individualidad para ser parte de un proceso colectivo. Hoy esa cuestión del proceso colectivo justamente está muy cuestionada desde algunas ideologías políticas, pero claramente creo que es por ahí, ¿no? Es el encuentro, es no imponer, es sin egoísmos, es abriendo como esta cosa no tan campechana. Tenemos 2 oídos y una boca, escuchemos más de lo que hablamos, y tenemos 2 manos y 2 piernas, entonces hagamos más de lo que decimos. Claramente creo que ahí hay un ejemplo del Papa Francisco, esta mirada que tuvo, por ejemplo, entre tantas, ¿no? Pero cuando en Asís se reunió con los distintos líderes religiosos de todos, digo, por poner un ejemplo, o sea, mirá si habrá tenido grandeza en su papado, y también se ha encontrado con los líderes religiosos que también compartían ese mensaje. Digo lo de Asís, pero también puedo decir que ha sido uno de los pocos líderes mundiales que ha podido reunirse con los chiitas y los sunitas, pueblos que permanentemente están en diferencias, y esa es verdaderamente, o con esos ejemplos, verdaderamente cómo se construye la paz y cómo se abre uno al diálogo. Me quedo con esto último, ¿no? Nombras estos ejemplos del Papa Francisco, que podemos pasarnos todo el programa nombrándolo, ¿no? Pero justamente en la acción es donde se resuelve lo que estamos planteando, ¿no? Porque desde las ideas podemos hablar mucho, podemos generar muchas definiciones en torno a cómo reunirnos, cómo hacerlo, pero hay que hacerlo. Hay que meterse en el barro, como decía el Papa, ¿no? Así es, verdaderamente. Y también pensando en los desafíos que tenemos actualmente, creo que Francisco ha planteado líneas directrices para todos, ¿no? Para repensarnos, que hoy continúan con el Papa León. Cuando uno dice, escucha que se habla de humanidad artificial, la humanidad es una. La humanidad no es artificial. La humanidad la creó Dios. Lo que la tecnología es artificial, en todo caso la inteligencia es artificial. Yo cuando escucho que hablamos de estas cosas, y por eso valoro tanto estas cuestiones que tienen que ver con líneas directrices, ¿no? El Fratelli Tutti, hermanos somos todos, y somos los humanos, claramente. Y también esta última encíclica del Papa León, que habla de los desafíos que tenemos con la introducción de la tecnología. Totalmente, sí. Hablando de desafíos, recién mencionaba Mariano Almada muy al pasar esta cuestión del clima de época, ¿no? En donde parece ser que el individualismo gana terreno en desmedro de las construcciones colectivas. Habría que ver si este clima llegó para quedarse. Personalmente tengo una convicción de que poco a poco va cediendo terreno hacia la naturaleza humana, que es la construcción colectiva. Pero quería preguntarte, Mara, si esta situación de época, como decimos, que no ocurre solamente en la Argentina, por cierto, sino a nivel mundial, condiciona en algún sentido esta construcción de una sociedad plural sin que nadie renuncie a sus propias convicciones. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí y no. Sí, en el sentido de que condiciona, estamos hoy muchas veces atados a esto. Sí. Fíjense que yo lo tengo en la mesa, además.
O sea, estamos atados, estamos en teoría más comunicados que nunca, con una IA presente, incluso desde hace un tiempo esta parte, y sin embargo también estamos más solos que nunca. O sea, o nos sentimos, ya salió la psicóloga, nos sentimos más solos que nunca, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, claro que condiciona. Y esto de muchas veces se hablaba del hacer, muchas veces hoy hacemos para mostrar solamente, y no por la esencia del hacer. Buscamos esto, Mariano hablaba de egos, y fue muy claro. El privativo hoy, el protagonista es el ego, no la esencia ni de lo que yo quiero ni de lo que yo soy. Desde ese punto de vista sí condiciona, y sí condiciona en un tema claramente de épocas. ¿Y por qué dije que no? Porque también representa una oportunidad. Claro. Desde ese punto de vista. O sea, yo soy una persona que, en mi opinión personal, estoy convencida de que vamos a volver, que nosotros funcionamos como un péndulo. Entonces vamos a volver de nuevo a cosas que hoy quizás habían pasado de moda, que en los lugares más chicos todavía están de moda, ¿no? Vamos a volver a la familia, vamos a volver a los encuentros, vamos a volver a la comida casera. Pero esa es la oportunidad. Hoy, mientras tanto, estamos viviendo en un mundo donde la escucha, la empatía, están un poquito pasados de moda o no se dan tanto, pero están emergiendo nuevamente, ¿sí? ¿Por qué lo vemos? Porque también lo vemos en algunos repudios sociales a determinadas cosas que hoy se ven también gracias a estos aparatitos. Entonces, es un equilibrio que se va dando de a poco. Así es, un equilibrio natural. Hablaste esta hora de comida casera y fue imposible no remitirme a la cocina armenia. Claro, hablando de es una cosa espectacular, excepcional. Pregunta final para ambos, ¿les parece? Si tuvieran que señalar una acción concreta capaz de fortalecer la cultura del encuentro en Córdoba, en sus ámbitos, para los próximos años, ¿cuál creen que sería? Por ahí el desafío es nombrar una, a lo mejor se les ocurren varias, pero una acción concreta que pueda fortalecer esta cultura del encuentro, Mariano. Me quedo con dos cuestiones. Una, me voy a permitir una licencia, pero sí tiene que ver con Francisco. Cuando hablaban recién de comida casera, creo que nos impactó a todos. Una de las últimas vistas que tenemos del Papa, cuando él llama a Gaza y dice, Yusuf, ¿qué están comiendo? Y recuerdo que le habían dicho pollo, no recuerdo si alitas. Y ahí lo dibuja, lo describe de cuerpo entero quién era el Papa Francisco, qué era el Papa Francisco. Una persona, cuando hablábamos de humanidad recién, claramente entendiendo que todos tenemos un mandato y fuimos creados por Dios, pero que los creyentes al menos, y que tenemos que dejar un legado sobre la tierra. Y lo segundo, respondiendo a tu pregunta, comparto con Mara que hay ciertos valores que se fueron perdiendo. El Papa León XIII mencionaba el tema de volver a la familia, de no tener miedo de volver a la familia. Y en este sentido creo que todos sabemos que es la célula fundamental que nos va a llevar claramente a tener aquellas cuestiones que veo que se están perdiendo, a cuestiones que tienen que ver con las culturas, de la educación, del esfuerzo en la educación, del esfuerzo en el trabajo, del esfuerzo por ser una persona útil a la comunidad, no encerrarse en sí mismo, no, como bien decía Mara, no enceguecerse en algo que permanentemente me está influenciando en base a ciertos gustos que adquirí, a ciertos algoritmos y ciertas personas que se benefician de estas cuestiones. Claramente me van llevando y me van direccionando a un lugar, y creo que también hay que volver a aquello que muchos tuvimos la oportunidad a través de la educación pública, sobre todo, que es volver a tener un pensamiento crítico. Quiero destacar esto. Sí, quiero darle paso a Mara para que dé la respuesta, porque la pregunta era abierta para ambos. Pero para completar y seguramente Mara, desde su rol también como psicóloga, va a ayudar, ¿no? En esto, él dijo algo fundamental. Vos nombraste el volver a la familia y Mariano remarcó, no tengamos miedo. El miedo es este gran verdugo, ¿no? Que no está permitiendo este encuentro y todo lo que vos también estabas generando recién en tu discurso.
Creo que el miedo y el ego. Y el ego. Creo que el miedo y el ego. No, coincido plenamente con Mariano. Claramente es volver a la familia. En esto las comunidades religiosas nos ayudan mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, los que venimos de iglesia, ¿sí? Sabemos que las iglesias son la segunda familia o el lugar donde aparecen o se fortalecen los valores, ¿cierto? Entonces es bien interesante esto. Las comunidades religiosas en general ayudan mucho en esto, el volver a la familia, a los valores tradicionales y el volver a la cultura del encuentro del Papa que plantea Francisco. Esta cultura del encuentro de ir a tomar un café con alguien, eso que ya se pierde porque lo veo. Voy a contar, si puedo, una anécdota chiquita. Yo en pandemia daba clases y me llamaba la atención, en ese momento era el ITAC, Instituto Teológico de Córdoba, que las chicas me decían, nos veíamos por Zoom, imagínate, era ya tedioso el tema del Zoom, y las chicas me decían, antes estábamos todo el día juntas, 3 amigas, todo el día juntas mirando el celu. Ahora miramos el celu para poder estar juntas, ¿no? O sea, con esto de la pandemia, estamos hablando del 2020 más, tiene que ver con esto, la cultura del encuentro, el poder mirar a los ojos a la gente, el poder volver a escucharte, no hablar solamente yo. Mucho de lo que hablaba Mariano recién, ¿no? El café por medio. Yo tengo, no sé si decirlo acá, pero yo creo y soy una convencida de que, aparte de en la última cena de Jesús, aparte de la instauración de la Eucaristía, por supuesto, para mí el hagan esto en conmemoración mía no tenía que ver solo con la Eucaristía, sino con la reunión en una mesa, en una cena, con una comida. Creo que tenía que ver también con eso, porque después con Emaús va a decir, lo reconocieron al partir el pan. Para mí va en esa misma línea, la cultura del encuentro en una mesa, mirándonos a los ojos y no solamente caminando sinodalmente, que es importante, no solamente mirándonos a través del celu. Muy bien, desterrar las urgencias, ¿no? Y ocuparnos de lo que verdaderamente es importante. Mariano, ha sido un gusto que nos hayas acompañado en este 4º encuentro de Compromiso Francisco. Muchísimas gracias a ustedes, a cada una de las personas que trabaja y sobre todo esto, ¿no? Que el legado de Francisco, que este Papa de las periferias, que trajo un nuevo pensamiento para los católicos particularmente, pero para todos en la cultura del encuentro, siga permanentemente vivo, ¿no? Y sobre todo aquí en Córdoba, donde ha tenido su paso también. Muchísimas gracias. Mara, gracias por estar también. El gusto es mío de compartir la mesa, de compartir este espacio y de realmente recordarlo, porque realmente ha sido sumamente importante, y quiero destacar otro detalle fundamental del Papa Francisco que hoy también se necesita, que es la coherencia. La coherencia. Francisco fue Bergoglio. En el caso mío, recién lo nombraste, soy armenia. Francisco reconoció el genocidio armenio aún en contra de todo. En el 2015, gracias a Dios, pude estar en esa misa y fue coherente con Bergoglio de Buenos Aires. Él acá lo había reconocido y allá siendo papa le decían que no. Este es un ejemplo muy claro que me toca en primera persona, ¿no? Pero ha sido coherente en todo. Nosotros tenemos que ser coherentes para ser creíbles. Muy cierto. Me quedé pensando también en lo que decía Mara sobre la pandemia y sobre los efectos que ha generado. Yo siento que todavía no volvimos a ser los mismos, al menos en nuestra relación comunitaria. Mejor personalmente sí, se recuperó casi todo, pero siento que todavía no hemos vuelto a ser los mismos, ¿no? Que es más difícil congregar a la familia, que es más difícil por ahí juntarse con amigos. Lo tiro simplemente como para que lo vayan pensando. No vamos a resolver este dilema hoy, pero es algo que quedó presente de esta linda charla que hemos tenido con 2 funcionarios de culto de la provincia y de la municipalidad de Córdoba. Dicho sea de paso, corresponde agradecer tanto a la provincia como a la municipalidad, porque son también quienes hacen posible que Compromiso Francisco esté al aire y pueda verse por Puente TV. ¿Vamos a ver a Francisco de nuevo? Vamos a ver a Francisco en un video que me parece que termina de completar lo que en esta mesa se dijo, porque es un encuentro histórico. Lo vemos y ya lo analizamos.
Con un encuentro histórico, así empezó la segunda jornada del Papa en Irak. Voltado a Nayaf para reunirse con el gran ayatolá Ali al-Sistani, uno de los máximos referentes del mundo islámico chiita. Al-Sistani rara vez aparece en público y no recibe visitas, pero con el Papa hizo una excepción como muestra de respeto. A puerta cerrada, los líderes religiosos discutieron sobre la necesidad de coexistencia entre el Islam y el cristianismo. Con un alegato de paz, el ayatolá salió en defensa de los cristianos de Irak, una minoría muy azotada por la violencia en el país. Tras la reunión, el Papa recorrió 200 kilómetros hasta la ciudad sagrada de Ur, donde se cree que nació el profeta Abraham, venerada por musulmanes, judíos y cristianos. Allí, la eminencia religiosa habló sobre la necesidad de acabar con la violencia y se posicionó en contra del extremismo. La hostilidad, el extremismo y la violencia no nacen de un corazón religioso, son traiciones a la religión. Nosotros los creyentes no podemos quedarnos en silencio cuando el terrorismo abusa de la religión. Siguiendo con su ruta, el Papa se dirigió a Bagdad, donde ofició una misa en la Catedral Latina de San José. Su siguiente paso, el domingo, será visitar la ciudad de Mosul, muy golpeada por el terrorismo y la lucha contra el Estado Islámico. Esta es la primera visita de un Papa a Irak y un momento histórico para la coexistencia interreligiosa. Bueno, qué encuentro ¿no, Pablo? Recién hablábamos de la posibilidad de generar esta cultura del encuentro y tanto Mariano como Mara nos llevaban a este pensamiento, esta reflexión de encontrarnos verdaderamente con el otro, pero este encuentro que tiene que ver con una escucha activa, verdadera y este abrazo y esta mirada del Papa Francisco con Ayatolá al-Sistani realmente nos habla de esta posibilidad de que todos podamos dar ese paso. Exactamente, y empezando por las religiones. Las religiones tienen que dar ese ejemplo porque, por supuesto, que en su estructura básica, la cuestión de la búsqueda de la paz es algo que está presente. Por eso, este bloque vamos a hacerlo sobre el diálogo interreligioso que sin dudas es uno de los ejes centrales de este tema que hoy nos convoca aquí en Compromiso Francisco. Vamos a saludar primero a quien está aquí en el estudio de Puente TV, al padre Daniel Blanco, sacerdote católico, párroco de la parroquia Visitación de Nuestra Señora de San Alfonso María de Ligorio, en la zona de Argüello. El padre Daniel se ha desempeñado como rector del Seminario Mayor de Córdoba y es una figura clave en la preparación de futuros sacerdotes. Cuenta con una sólida formación en teología moral, abordando frecuentemente temas como la ética, la doctrina social de la Iglesia y el impacto del pontificado del Papa Francisco. Y además de su perfil académico, por supuesto, tiene una sólida experiencia en territorio, trabajando en zonas vulnerables. Padre Daniel Blanco, un gustazo tenerte acá en Puente TV. Bienvenido. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido. Y vamos a hacer una comunicación con dos invitados más. Vamos a sumar a la mesa 3. Ya están en comunicación Omar Abud, codirector del Instituto para el Diálogo Interreligioso y ex legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es uno de los principales dirigentes de la comunidad musulmana de Argentina. Fue secretario general del Centro Islámico de Argentina, del que también es profesor, integrante de la delegación musulmana en el tercer seminario del Foro Católico Musulmán. Su abuelo, Hamed Abud, fue el primer musulmán que tradujo el Corán del original arábigo al español. Omar, un gusto tenerte en comunicación. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy oportuna la mesa y a disposición para todo aquello que podamos conversar en esto de encontrarnos. Bueno, lo vamos a saludar también al rabino Daniel Goldman, abogado, codirector del Instituto para el Diálogo Interreligioso. Ustedes lo ven allí en imágenes, rabino de la comunidad Betel, presidente honorario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y embajador para la paz por la OEA, la Organización de Estados Americanos. Es uno de los fundadores, además, de la Universidad Libre de Estudios Judaicos y profesor invitado en universidades argentinas, así como también de Europa, de América Central, de los Estados Unidos. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Un placer, ¿cómo estás? Bueno, a ver, pregunta para los tres. Francisco hablaba, lo hemos escuchado hace un ratito, de una tercera guerra mundial en pedacitos. Esa fue la definición.
Y la pregunta para todos es, ¿esta guerra se expresa solamente en los conflictos armados o también, como decíamos hace un rato, en la forma en la que nos relacionamos cotidianamente? ¿Cómo lo ven? Comienzo con vos, Omar. La cuestión de la Tercera Guerra Mundial en pedazos, yo creo que obviamente va más allá de la cuestión bélica específicamente, o en el marco de definición de lo que nosotros conocíamos como guerra. Me parece que el mundo moderno tiene una serie de miserias, incluso basadas, creo yo, básicamente en construcción de mentalidades fundamentalistas o intransigentes. Esto no es un concepto puro y exclusivamente aplicable a la cuestión de la religiosidad, también se manifiesta en la economía, se manifiesta en el trato con respecto a los otros, se trata en la construcción también de religiones políticas, es decir, ¿no es cierto?, de cuestiones que tienen que ver con manejos y estados y se terminan en términos de liderazgo, se terminan convirtiendo en expresiones casi de cuasi religiosidad. Sin mayor razonamiento. Entonces yo creo que es más que oportuna esta visión de una tercera guerra mundial de a pedazos, entendiendo la conflictividad, ¿no es cierto? Mire, cortito, una definición a veces que tenemos nosotros en nuestro marco es que no necesariamente la cuestión de la guerra bélica es la contraposición a la paz. O sea, a veces paz, ¿no es cierto?, es antonimia de una especie de infierno, ¿no? Y una especie de infierno es aquel lugar donde es difícil trabajar, es difícil comer, es difícil relacionarse, es difícil generar una cultura de empatía, justamente porque los liderazgos muchas veces apuntan a otros sistemas o a otras visiones. Rabino Goldman, ¿qué mirada tiene? Bueno, siguiendo con lo que Omar estaba expresando recién, yo creo que el tema de la guerra va mucho más allá que de ese conflicto armado específicamente. Y también me gustaría aportar un sentido, yo diría, conceptual alrededor del tema de la guerra. Hay un pensador, ¿sí?, llamado Schulweis, que él define los conceptos en base a sus antinomias, y dice que la verdadera cara contraria a la guerra, a la paz, no es la guerra, sino que es el exilio, ¿sí? Y exilio quiere decir, en definitiva, aquella situación existencial alrededor del cual el hombre que ha sido creado en este mundo no cumple la función en función de lo que ha sido creado. Es decir, un padre que no puede educar a sus hijos o que no tiene los medios para dar manutención a ellos, es un padre en el exilio, ¿sí? Un hombre que se dedica exclusivamente a aquello que su vocación no ha interpretado como forma para la cual está en este mundo, es una persona en el exilio. Me parece que lo que debemos empezar a pensar en estas categorías es ese sentido profundo que produce toda guerra en relación a la extranjería, ¿no? Que me parece un punto básico en nuestras tradiciones religiosas, ¿sí? El extranjero, la viuda, el huérfano y el pobre, ¿sí?, son las reales víctimas de todo este conflicto, que puede ser también un conflicto armado, ¿no? Pero en definitiva debemos pensar en ese sentido, que tal vez el Papa Francisco lo interpretó también de esta manera, diciendo que las guerras mundiales, una tercera guerra mundial en pedacitos, me parece que se divide en otros trozos que hacen a nuestra vida cotidiana. Nosotros no podemos pensar en una generación que haya vivido absolutamente en paz en términos bélicos, ¿no?, en términos militares, en el mundo. Y me parece que esta es una circunstancia importante para empezar a aproximarnos a esta idea de paz, ¿sí?
tanto en el idioma árabe, el idioma hebreo y el hebreo enfrentado con el idioma árabe, utilizamos una palabra que es shalom, ¿sí? Shalom o salam, que viene de la palabra shalem, que quiere decir integridad, ¿sí? Hasta que no entendamos este sentido de integridad en su verdadera hondura, ¿no? Yo diría que vamos a continuar en guerras de a pedacitos todo el tiempo. Padre Daniel Blanco, ¿también las religiones en algún sentido son víctimas de los prejuicios imperantes en el mundo? Porque uno piensa todos los prejuicios que existen sobre el mundo musulmán, también sobre la cultura judía, también sobre los sacerdotes católicos, por ejemplo. Digo, ¿esa también es una lucha cotidiana de esta guerra mundial en pedacitos de la que hablaba Francisco? Bueno, las religiones las formamos seres humanos. Y todo lo que vos señalaste nos atraviesa a todos los seres humanos. Pero si hay algo que las religiones tienen que honrar, es que por encima de todo eso hay alguien que es superior a todos nosotros y que nos convoca a vivir lo que Papa Francisco llamaba una fraternidad universal, no solo entre los humanos, todos, sino también con todo lo creado por Dios. Esto lo dijo muchas veces y por eso tomó a Francisco como un ícono de su pontificado, Francisco de Asís, ¿no? Alguien que, él dice, en un tiempo en que la humanidad en Europa fundamentalmente construía torres, muros, se generaban guerras sangrientas. Francisco fue un hombre que buscó en su corazón la paz y se sintió hermano de todos. La guerra mundial a pedacitos sigue estando presente cuando en la humanidad haya alguien que yo considere mi enemigo. El camino hacia la paz no es simplemente hacer cesar las armas, es ya no tener enemigos. No es una utopía. No es una utopía, es el horizonte de esperanza hacia el cual todos caminamos. El rabino y el hermano Omar posiblemente tienen mucho más para decir sobre estas cosas, pero entiendo yo que el shalom hebreo no es simplemente, ni por las tapas, simplemente ausencia de conflicto, de guerras, sino la abundancia de todas las bendiciones y bienes que Dios quiere que disfruten sus hijos, que somos todos, no algunos. Las religiones a veces hemos, diríamos, desertado de la misión que teníamos que desarrollar en el mundo, seguramente, en la historia, sí. Hemos traicionado aquello que es de nuestra, digamos, esencia más profunda. Creo que se está recuperando de una manera muy importante en estos últimos tiempos, estas últimas décadas. En la Iglesia Católica hablamos como de un hito importante en la década del 60 con el Papa Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, la iniciación del diálogo o la continuación y la profundización de un diálogo que ya venía estando, pero que se hizo mucho más profundo entre los cristianos y todas las demás religiones, ¿no? Recientemente el actual Papa León también ha ratificado este camino, este rumbo, y de eso no nos queremos mover. El Papa León, en continuidad con todos sus predecesores, ha vuelto a ratificar lo que Francisco dijo, pero en infinidad de veces, ¿no? Esto de que la guerra es siempre un fracaso de la humanidad, que todo se pierde con la guerra y que es una locura creer que de la guerra puede salir algo bueno. Pero la guerra armada no es digamos, lo único que expresa la falta de fraternidad en el mundo, las injusticias económicas, ¿no? Hoy, por ejemplo, los enormes riesgos que se siguen de este monopolio de la inteligencia artificial en manos de algunos pocos que concentran un gran poder económico y que tendrían la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre pueblos enteros, sobre la humanidad en su totalidad, es algo que nos tiene que hacer pensar muy seriamente en esto de que las religiones todas ayudemos a redescubrir el rostro humano de cada uno de los que estamos aquí.
Y esa tarea es posible gracias a este diálogo interreligioso, ¿no? Tenemos aquí a tres representantes de distintos pensamientos, con distintas miradas y también acciones dentro de lo que es la propia creencia. ¿Cómo se logra esta posibilidad de este encuentro que el Papa Francisco nos ha invitado a todos, pero que bien se ha logrado? Aquí en Córdoba tenemos este Comipaz que va trabajando muy bien y que se va generando este encuentro donde es necesario escuchar la verdad del otro y a partir de esa escucha, no sé si ceder, si acordar, ¿cómo se da esta posibilidad para que el diálogo sea verdaderamente real, pueda tomarse y la fraternidad universal se cumpla, ¿no? Cada uno de ustedes que nos puedan contar qué ha podido tomar de la realidad del otro. No sé si Daniel, Omar. Bueno, la verdad que si estás preguntando como método, nosotros como Instituto de Diálogo Interreligioso existimos hace más de 26, 27 años, y la creación y la constitución, si se quiere, en términos de ONG, fue un impulso puro del entonces arzobispo de Buenos Aires, que alguna vez nos convocó ahí por los años 2000, 2002, 2003, en términos de constituir un instituto al principio que tuviese que ver con el estudio de la causa de los fundamentalismos. Y obviamente en la República Argentina, la proliferación del diálogo, que es quizás un lugar en el mundo, o uno de los lugares en el mundo, donde es una construcción de voluntad, y en muchos lugares se habla de la cuestión del modelo argentino, así como el Instituto de Diálogo, el Comipaz, y una cantidad de iniciativas que hay en el interior del país que de alguna manera abrazan esta idea. El impulso de Bergoglio, que después toma escala a nivel papaz, obviamente pone un antes y un después. No hay absolutamente ninguna duda de eso, ni hubo ningún otro impulso histórico que tuviese esas características, a pesar de que obviamente hubo encuentros anteriores, ¿no es cierto?, que quizás muchos de ellos ponían la cuestión en una perspectiva de características teologales. Desde Francisco, este es un diálogo que tiene que ver con el interior, pero tiene que ver también con ideas de valores. O sea, esto es muy sencillo de ver. Hace 30 o 40 años atrás, encontrar una foto de una cantidad de religiosos reunidos para emitir o hablar sobre un tema, ¿no es cierto? Era una cosa que despertaba un tipo de asombro, ¿no es cierto? Tenía otro tipo de análisis. Después de Francisco, esto es una cosa que ha proliferado en la Argentina y ha proliferado en todo el mundo. Francisco también nos dice, nosotros tuvimos la oportunidad de verlo muchísimas veces en Roma y también muchísimas veces acá en Buenos Aires, que en términos de esto, de reconocernos como diálogo, también poner manos a la obra, o sea, salir de una vez, lo dice en una de las encíclicas de la era del diagnóstico. Aquellas personas que ejercen la idea de poder espiritual tienen la obligación de advertir. Lo que decía el padre recién, en referencia a la cuestión de la inteligencia artificial, es un punto central, ¿no es cierto? Por eso también celebramos la última encíclica del Papa León, ¿no es cierto?, que pone algunos puntos en términos del equilibrio que hay que lograr en esta idea de seguir siendo humanos. Y Francisco también en la reunión del G7 había hecho una introducción en referencia a la cuestión del tema interreligioso. O sea, nosotros acompañar, obviamente, desde la paz, ¿no es cierto?, acompañar en la idea de dialogar, ¿no es cierto?, y básicamente también el diálogo tiene en nuestra visión, por lo menos en lo que hemos construido en estos años, tiene dos dimensiones. Obviamente la fraternidad que uno encuentra, ¿no es cierto?, en el hermano que cree por ahí de otra manera, y también el diálogo intrarreligioso, ¿no es cierto?, que es aquel que tiene dos facetas, una faceta interior, en términos de deconstrucción propia de prejuicios y en la aceptación del otro como un creyente que tiene otro tipo de certeza y su remisión al espectro de la trascendencia tiene otros formatos diferentes a los míos, y por supuesto con la propia comunidad, ¿no es cierto?, que a veces ve en estas cuestiones algún tipo de disolución o un miedo, porque la disolución de la identidad no existe, Francisco lo aclaró un montón de veces en este sentido, ¿no es cierto?, de acompañar estos procesos porque generan construcciones mejores y, si se quiere, también posibilidades y esperanzas para otros. No nos olvidemos que en el exceso de la presión a veces de diferentes tipos de fundamentalismo, que muchas víctimas o personas que terminan siendo víctimas también se pueden corromper en términos del exceso de presión. Y esto se ejerce desde la economía, de la política, desde todos los ámbitos que vos quieres ver, incluida obviamente la religión. Uh-huh. Quiero extender un poco la pregunta también al rabino Goldman,
Porque en nombre de la religión todos vamos a coincidir en que se han cometido actos extraordinarios de amor, pero también, la historia lo demuestra, hechos de enorme violencia. Yo estoy seguro que más allá de que, decía recién Omar, de Francisco para acá es mucho más común, ya no es tan extraño esta cuestión del diálogo interreligioso, pero muchas de las personas que están viendo este programa seguramente lo están haciendo con los ojos bien abiertos y asombrados porque tenemos a un referente musulmán, a un rabino, compartiendo en este caso también pantalla. Entonces la pregunta sería, aquello de la guerra por la paz, ¿es un concepto superado o particularmente lo que ocurre en Oriente Medio es un reflejo todavía de aquellos fundamentalismos? Daniel, te pregunto primero a vos. Bueno, en primer lugar, Omar y yo somos amigos íntimos, ¿sí? Omar y yo somos hermanos, simplemente como testimonio, ¿no? Sus hijos me dicen tío y mis hijas le dicen tío a Omar, para que entiendan que esta cuestión que a algunos les debe parecer un poco extraña, que un referente musulmán y un referente judío estén juntos en una pantalla, para nosotros es de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Desde hace 25 años o más que nos conocemos y nos hablamos por lo menos una vez por semana. ¿Sí? Pero yo diría en relación a tu pregunta, yo no me siento capacitado como para hablar del mundo porque me queda un poco amplio. ¿Sí? Lo que sí puedo hablar es de que también me queda amplio, pero puedo decir sobre la sociedad argentina alrededor de los espacios en donde tanto Omar o yo nos movemos. Quiero incluir también en este diálogo, en el Instituto del Diálogo Interreligioso, que somos 3 copresidentes, Omar, Guillermo Marcó, el presbítero Guillermo Marcó y yo. Pero lo que hemos tratado durante justamente estos años de conflicto mayor, es no importar el conflicto a nuestra sociedad. Cada uno de nosotros puede tener su visión acerca de lo que ocurre a 10.000 o 12.000 kilómetros, pero nuestra obligación es mantener en armonía la relación o el vínculo entre las diversas comunidades. Y así nos lo hemos propuesto, y a veces con errores, pero a veces con muchos aciertos lo hemos logrado. Me parece que también la pregunta va un poco más allá, ¿no? En el mundo contemporáneo, la religión sigue siendo una fuerza decisiva en la configuración de identidades, ¿sí? Como decía Omar, que decía el Papa Francisco, ¿sí? No se diluye una identidad en la otra, al contrario, se enriquece una identidad en la otra, ¿sí? Lejos de desaparecer, como auguraban ciertas teorías de secularización, ¿sí? La religión ha adquirido nuevas formas de presencia pública, muchas veces asociadas inclusive a estas cuestiones de, por ahí, prejuicios, pero también de aportes culturales, ¿no? Hubo polarización política en algunos casos, pero también hubo un gran aporte, ¿no? Y en este sentido, como rabino, yo quiero traer el pensamiento de Hans Kung, ¿no? Que me parece que trae un pensamiento muy, muy relevante en relación a este tema del diálogo, ¿no? Esa tesis, esa famosa tesis de él, que dice que no habrá paz entre las naciones sin paz en las religiones, ¿sí? Yo creo que debe resonar en nuestra conciencia, ya que establece una conexión esencial entre religión y convivencia global, ¿sí? A partir de esta idea, Kuhn desarrolla el proyecto de una ética mundial, ¿sí? Orientada a identificar principios compartidos, ¿sí? Entre tradiciones religiosas capaces de sostener no solo la paz
contra la guerra en el sentido militar o bélico, sino la paz social, ¿sí? Tal como él lo expresa en su escrito Una ética mundial para la economía y la política. Bueno, este proyecto que sostenía Kuhn, ¿no? Bueno, que lo seguimos sosteniendo nosotros, me parece, de alguna manera, parte de un diagnóstico claro, que es la globalización, ¿sí? Ha intensificado la interdependencia entre culturas y religiones, pero no generó todavía un marco ético compartido. Desde ahí me parece que debemos dar este salto, y yo diría que, siempre lo decimos con Omar, ¿no? Que ha habido un avance en los últimos 30, 40 años y un salto, ¿sí?, importantísimo, fundamental, a través del pontificado del Papa Francisco, pero todavía estamos en la prehistoria del diálogo. Todavía estamos en la prehistoria del diálogo. Me quedo con una de tantas frases que acabas de decir, Daniel, ¿no? De Kuhn: identificar principios compartidos, no mirar lo que nos falta, sino lo que podemos conciliar, desde qué lugar poder generar este encuentro, que es un poco lo que el Papa Francisco también proponía, ¿no? A la hora de hablar de la cultura del encuentro. Y surge como esta pregunta: ¿cómo hacer para lograr esta confianza cuando existen, ¿no?, verdaderamente desde lo teológico diferencias profundas y a veces hasta verdades que suenan o pueden ser irreconciliables, padre? Sí, claro, es el gran desafío. A mí me parece que a las religiones, a las personas que nos consideramos religiosos, lo primero que nos incumbe es levantar la mirada. Acá lo que se necesita es un humanismo trascendente, por decir, ¿no? Usando un término que a lo mejor puede parecer demasiado abstracto, pero no lo es. Es decir, los hombres no agotamos toda la realidad, y nuestra manera de ver las cosas no es ni mucho menos toda la realidad. Necesitamos levantar la mirada. Un poco, ya que estamos en este diálogo interreligioso, hago alusión a lo que dijo el Papa cuando se encontró en aquella oportunidad que el video que vimos antes nos mostraba, ¿cierto?, en una comunidad. Se refería al Padre que tenemos en común, judíos, musulmanes y cristianos, que es Abraham. Decía, mirar al cielo, mirar las estrellas, ¿no? Son muchísimas y están juntas, ¿no? Nos están diciendo algo. Levantar la mirada, no para quedarnos mirando para arriba, después hay que caminar. Pero eso me parece que es fundamental. Puede haber una cantidad de prejuicios, cosas más, pero si cada persona que en su corazón es auténticamente religiosa levanta la mirada y se pone frente al que es mayor que todos nosotros, siente una interpelación, la misma que sintió Abraham, la interpelación a salir de su tierra hacia algo que todavía él no domina, pero que se le promete. Puedes contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia, ¿no? O sea, ahí no es poesía, eso es la verdad profunda de la existencia humana. Y si esto no fuera la verdad profunda de la existencia humana, vivir no tendría sentido. Es muy grave esto que estoy diciendo. Por eso la economía no resuelve, no va a resolver jamás los problemas. Tampoco los tratados que hagamos simplemente de no proliferación de armamentos o lo que sea. O como ahora hay muchas más problemáticas, ¿no?, con el desarrollo de la inteligencia artificial y los nuevos avances tecnológicos. Ya en realidad no importa tanto el desarrollo cuantitativo de los armamentos, sino mucho más lo que cualitativamente van a significar, el poder de destrucción que van a tener, que no va a estar ligado a la cantidad, sino al tipo de tecnología que se aplique. Pero digo, el diálogo supone siempre salir de uno mismo hacia otro, hacia algo que todavía no tenemos. Por eso a veces el diálogo nos asusta un poco, como la libertad, ¿no es cierto? Porque, claro, hay que salir, pero justamente la fe es confianza. Y nadie podría demostrar su fe si no pudiera mostrar confianza en aquel que le dice, salí, y no te da un GPS, te dice, salí y anda donde yo te indique, ¿sí? Por supuesto, después se empieza a caminar y se empieza a construir junto con nosotros. Y ciertamente a lo que se arriba es infinitamente mejor
que aquello a lo que nos aferrábamos. Pero por ahí va la cosa. Creo que el escuchar, ¿no?, el abrirnos a los otros, el diálogo supone en gran medida una ascesis de despojo, de desprendimiento, ¿no?, de bajar, de desarme del corazón, no solamente de desarme del alma, por supuesto que eso sería importantísimo también, en la confianza puesta, porque el tema es este. Antes hablamos cuando estaba Mara aquí, hablamos del miedo, ¿no? Vos le preguntabas del miedo, Mara. El miedo nos paraliza. La humanidad tiene miedo del amor, la humanidad tiene miedo de la paz, la humanidad tiene miedo del desarme, pero mientras el miedo nos domine, no alcanzaremos aquella tierra, aquella promesa de paz que se le hizo a Abraham. Yo creo que por ahí va la cosa. Quizás me fui un poco en consideraciones que a lo mejor puedan sonar un poquito poéticas más que concretas, pero en realidad, te digo, como muchas veces han dicho los poetas, hay cosas que la poesía dice con mucha más concretez que los datos estadísticos o la economía. Más que poesía, fue una parte de la realidad, y en esto, continuando lo que con Mara también hablábamos, y vos estás indicando, padre, acá y señalando, mirar este verdugo que es el miedo, nos lleva de verdad a pensar dónde estamos poniendo la mirada y el foco. Y me quedaba pensando con tu reflexión en que es importante cambiar eso, la mirada y el foco. Y el Papa Francisco ha insistido en más de una oportunidad, ¿no? Creo que hoy vamos como terminando de interpretar y de entender a dónde él quería llegar. Vos mencionabas, podemos hablar de lo cuantitativo, pero ¿qué pasa con la persona? Hablabas de humanidad. Estamos preocupados de si se desarma o no se desarma, si vamos a generar un acuerdo o un desacuerdo, pero detrás de eso están las historias, las personas, estas realidades, estos pedacitos del cual hablaba el Papa Francisco, ¿no?, que terminan justificando una guerra. Déjame decirte una cosa. Cuando yo escuchaba recién a los hermanos Omar y Daniel, mi tocayo, que hablaban desde sus tradiciones, agradeciendo al Papa Francisco y ahora a León su encíclica Magnificat Humanitas, sentí una emoción tan profunda dentro mío, los sentí tan hermanos a ellos como la siento a Mara y a tantos otros hermanos y hermanas aquí en Córdoba, con quienes más de una vez me encuentro, porque descubro que todos hacemos experiencia de esta magnífica humanidad que muchas veces olvidamos. Y cuando volvemos a esto, encontramos una raíz, una vertiente que a todos nos acomuna, y por ahí habrá que ir. Aunque por ahí, podemos meter la pata, nos equivoquemos, nos pediremos perdón, nos reconciliaremos, reiremos y lloraremos juntos. Antes también Mara dijo, en el hagan esto en memoria mía, nos estaba invitando Jesús a reeditar encuentros en torno a una mesa de fraternidad una y otra vez. Y sí, claro que sí. Tiene que ver con eso. Y ojalá esa mesa sea cada vez más grande, más redonda, más sin lugares de presidencia, sino más fraterna. Que no tenga punta a la mesa, digamos. Claro. Qué lindo escucharte, padre Daniel. Quiero para los tres dejarles una pregunta un poco de cierre. Hablábamos recién de un mundo muy individualista, de cierta tendencia o clima de época, como quieran llamarle, que nos coloca en ese lugar, no solamente en Argentina, sino, decíamos, es un fenómeno a nivel mundial. La pregunta es, ¿qué creen ustedes que debería aprender la dirigencia política de las experiencias de diálogo que ustedes han construido durante tantos años entre personas de credos diferentes? Comienzo por vos, Omar. ¿Qué pensás que debe tomar o que podría tomar la dirigencia política para poder reconstruir el diálogo también en ese ámbito? Bueno, lo cierto es, primero debo confesar que estoy de las dos veredas. Sí. Sí, o sea, la cuestión de lo político, ¿no es cierto?, está en mi presente, está en mi pasado, entendiendo también y cubriendo mucho tiempo áreas sociales y posteriormente áreas de orden cultural, y entiendo que en la política se puede dar el diálogo en esto de reconocer lo humano. El tema es cómo se plantean las pujas de poder, ¿no es cierto? Y segundo, el poder, ¿no es cierto?, ¿para qué? Y después, que todavía no ha podido encontrar la política como creo que sí nosotros hemos podido construir
de alguna manera, si se quiere, un lenguaje común de entendimiento, ¿no? Porque el problema a veces es la carga que se pone en las palabras, porque las palabras es lo que tenemos, y por eso también intervenimos en la cuestión de la inteligencia artificial, porque nos está disputando la palabra de alguna manera. No perdamos el eje. Nosotros somos relato también, somos historia también, siempre a través de palabras. Pensamos a través de palabras, pero bueno, quizás esto es para otra conversación. Entendiendo que por ahí la palabra Estado para algunos significa presencia, educación, solidaridad, ¿no es cierto?, hospitales públicos, universidad, para otros significa corrupción, significa burocracia, significa detenimiento del progreso. Me parece que Daniel siempre lo dice, hay que ver si cuando estamos hablando de lo mismo realmente estamos hablando de lo mismo. Entonces me parece que ayudaría, primero, de alguna manera una unificación o una posición en referencia a de qué estamos hablando. Segundo, ¿no es cierto?, la idea de que cuando alguien enuncia algo no hay que contestar todo. En el diálogo también interviene la idea del silencio. Para nosotros es presente. A veces estar en silencio y no hacer nada son dos cosas completamente diferentes. Cuidado, ¿no es cierto?, de alguna manera. Y tercero, ¿no es cierto?, como vamos cerrando, no quería dejar de decir esto. Francisco para nosotros fue un verdadero maestro. ¿Sí? Fue un verdadero maestro con todas las letras. De mi perspectiva islámica, ¿no es cierto?, y en mi idea de construcción de valor y de lo humano, ¿no es cierto?, lo elijo a él como hombre cercano a Dios en términos de cómo se movía. En el tipo de coherencia, de sostener, de haber sido amigo durante años acá en el arzobispado, y después ver la coherencia, entendiendo, ¿no es cierto?, cómo se magnifica un tema, por ejemplo, la cuestión del diálogo interreligioso, por ejemplo, la cuestión de la relación con la tierra a través del Laudato, que también produce un antes y después y pone en vilo y dispara toda una cantidad de cuestiones. Y sobre todo en un marco de definiciones, porque muchas veces Francisco también, en mi perspectiva, fue una de las voces más fuertes de expresar algunos dolores de los musulmanes. Entonces, para nosotros, Méndez, o sea, acá en la República Argentina, muchas veces campeones de la denostación, no deberíamos perdernos, si perdimos quizás un montón de tiempo en términos de crítica con el argentino más importante de la historia, por lo menos, ¿no es cierto?, entendiendo cómo se sucede y cómo viene el mundo, no deberíamos perdernos de mucho de su palabra. Qué bárbaro. Un placer escucharte, Omar Aoud. Te traslado la pregunta, Daniel Goldman, acerca de la contribución del diálogo interreligioso al mundo de la política y también de esta perspectiva que daba Omar Aoud sobre el Papa Francisco y su contribución en ese sentido. Bueno, algunas cosas, ¿no? En primer lugar, también adherir a lo que Omar decía. Para mí, tanto para mí como para Omar o como para Guillermo Marcó, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, es una referencia intelectual y espiritual que nos cambió la vida, ¿sí? No solamente que nos marcó la vida, nos cambió la vida, y me emociono al decirlo. Y con respecto al tema de la política, bueno, yo la verdad que algo que quisiera añadir a lo que decía Omar en relación al tema, yo primero nunca me dejé seducir en demasía por el tema de la política, no es algo que me cambia la vida, es decir, puede cambiarme la vida cotidiana, pero no mi pensamiento, en función justamente de la idea de qué significa poder. Poder podemos definirlo con sustantivo o podemos definirlo con verbo, ¿sí? Si lo definimos de manera sustantiva, como sustantivo, siempre es negativo, ¿sí? Yo nunca me voy a olvidar una vez que un ex ministro me contó que lo que más le había impactado en su trabajo, fue ministro durante 8 años, una cosa así, que nunca había abierto una puerta, el picaporte, es decir, tomar el picaporte con la mano, ¿no? Siempre le abrían las puertas, y se había desacostumbrado. ¿Cuál es la metáfora detrás de esto, ¿no? Había perdido cierta relación con una cotidianeidad, con la calle, un contacto con la gente, estando ahí en esta cuestión de que no abría puertas. Y por otro lado,
también de manera como cierre, ¿no? Acá se utilizó muchas veces la palabra verdad y nosotros insistimos desde el Instituto del Diálogo Interreligioso que la verdad es algo muy elevado como para andar utilizándola cotidianamente, ¿no? Nosotros no somos, o por lo menos tenemos una apotegma en el Instituto del Diálogo, no somos dueños de la verdad, sino que somos buscadores de certezas, ¿sí? En esta búsqueda de certezas se abre un camino distinto. Y por último, quiero recomendarles en relación a este tema de la religión y política, un trabajo de un cientista político que se llama Avishai Margalit, se llama Las sociedades decentes. ¿Y cómo define él las sociedades decentes? Aquellos que tratan a las minorías con dignidad. Cuando las minorías son tratadas con dignidad, ¿sí? Ahí se manifiesta la virtud o la certeza de una sociedad decente. Daniel, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por estar presente, por también tener estos conceptos hacia el Papa Francisco tan necesarios también, no solamente para decirlos, sino para llevarlos adelante y a la práctica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Daniel Goldman nos acompañaba, rabino desde Buenos Aires, y también lo vamos a despedir a Omar Abud, Pablo. Sí, muchísimas gracias, Omar. Yo quiero decirles a ambos que sé que tuvieron que modificar agenda para estar hoy acá, y eso se agradece de todo corazón. Y que también los esperamos por Córdoba. Incluso estaba pensando, padre, le podríamos decir a Mara Pellicino que nos esperen en el restaurante armenio. Ahí, se quedó ahí pensando. en la Avenida Patria. Entonces comemos una rica comida y charlamos y nos conocemos personalmente. Pero de corazón, gracias por haber podido estar hoy aquí con nosotros. No, para nosotros ha sido del honor también, entendiendo que Córdoba es una provincia que también es pionera en diálogo interreligioso a través del Comipaz, que gente amiga y gente con la que también tenemos un ámbito de relación. Así que muchísimas gracias y a disposición. Muchas gracias. Hasta la próxima. Omar Abud, Daniel Goldman nos han acompañado. Un lujo, Fer, que nos hemos dado. Realmente un verdadero lujo. La verdad que sí, uno se quedaría hablando horas y horas, porque esto que decíamos antes, ¿no? Y de paso ya le vamos dando el cierre con el padre Daniel. Qué importante es escuchar de verdad a otro que tiene otra verdad diferente, otra mirada, otro modo de llevar adelante una misma situación, y escucharlos a ellos con este cariño, con este amor, con este afecto y esta posibilidad de la apertura al diálogo. Padre, me parece que ha pasado un poco por allí también la conversación que hemos tenido en este momento. Centralmente. Sí. Si queremos hablar de paz, esta experiencia de encuentro entre personas de distintas tradiciones religiosas, creo que es el testimonio. Esto nos dice que es posible. Claro que es posible. Yo, si me preguntaran lo que les preguntaron a ellos, diría que a los políticos hay que decir que miren a la gente. A los que organizan la guerra hay que decirles que se acerquen a las víctimas de la guerra. Lo que decía Francisco, ¿no? Tengo un texto acá que me gustaría compartir. Siempre la guerra es un fracaso de la política y de la humanidad. Una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal. Eso está en Fratelli Tutti, 261. No nos quedemos en discusiones teóricas, dice Francisco. Francisco tenía eso, ¿viste? Siempre se iba a la gente, tocaba, ¿no? Eso de tocar, ¿no? No quedarse en las ideas, sí, lo que quieras, pero la realidad, ¿no? Tomemos contacto con las heridas, toquemos la carne de los perjudicados, volvamos a contemplar a tantos civiles masacrados como daños colaterales, preguntemos a las víctimas, prestemos atención a los prófugos, a los que sufrieron la radiación atómica o los ataques químicos, a las mujeres que perdieron sus hijos, a los niños mutilados o privados de su infancia. Prestemos atención a la verdad de esas víctimas de la violencia, miremos la realidad de sus ojos y escuchemos sus relatos con el corazón abierto. Así podremos reconocer el abismo del mal en el corazón de la guerra, y no nos perturbará que nos traten de ingenuos por elegir la paz. Magnífico, ¿no?
es de Francisco. Sí. Qué maestro. Sin duda. Qué maestro. Sin duda. Antes de despedirte, padre, estoy tentado de hacerte una pregunta. La voy a hacer, no me voy a quedar con las ganas. Exige una autocrítica, no hacia la persona, sino, si se quiere, hacia la institución. Porque muchas veces, viste, recién hablamos de fundamentalismos, y es fácil verlos para nosotros, ¿no? Por allí en el conflicto de Oriente Medio, por ejemplo. En la Iglesia Católica, en el cristianismo y en la Iglesia Católica, ¿existen los fundamentalismos también? ¿Y qué contribución crees que se puede hacer desde la propia Iglesia hacia la paz con relación a eso? Si se lo preguntara a Francisco te diría, fíjate nomás lo que me pasó a mí. Francisco tuvo muchos contradictores dentro de la Iglesia Católica. No fue aplaudido por todos. A mí me admira, me emociona y me maravilla la aprobación que él obtuvo en personas como Omar, como Daniel y como tantos otros que no profesan ninguna religión, pero que les interesa la vida de los hombres sobre este planeta, y el rechazo que a veces tuvo de algunos sectores de la Iglesia Católica. Sí, claro, sí. Es un riesgo del ser humano, el fundamentalismo. No es algo tan sencillo de resolver, tiene que ver con muchísimas cuestiones, desde cuestiones psicológicas, ideológicas, etcétera, pero sí, claro que en la Iglesia hay. Evidentemente por ahí no va la cosa. Si hay algo que el Espíritu Santo, los cristianos católicos decimos que nos está impulsando a abandonar, es todo lo que pueda vincularse con un fundamentalismo religioso, para caminar en la clave de la sinodalidad, que es diálogo entre todos, sabiendo que vamos caminando juntos por la historia. Lo que el Papa Francisco expresaba con esa imagen tan fuerte de estamos todos en la misma barca, se zarandea, nos da miedo a todos, ¿no? Y si no, fíjate en los ojos de los otros, en el corazón de los otros, cómo laten, y vas a comprender que sí, que estamos todos en la misma barca. Bueno, y ahí es donde empiezan a caer cantidad de cosas, nos reconocemos hermanos, y bueno, y solidarios en un destino, ¿no? La solidaridad como respuesta a la indiferencia, al odio, es clave, ¿no? No basta con decir no a la guerra, es necesario declarar que yo no tengo ningún enemigo, que ningún ser humano es mi enemigo, que todo hombre es mi hermano. Esa es una frase de Pablo VI, del lejano 1968, una frase que sigue siendo vigente y que la toma Francisco justamente en Fratelli Tutti, todos hermanos. El día que los humanos, aún dentro de la Iglesia Católica, no nos reconozcamos así, bueno, será la verdadera revolución que Dios quiere, el sueño de Dios para la humanidad. Claro, podemos tener diferencias, pero eso no necesariamente nos lleva a la división. Es que las diferencias existen. Pero en el mundo, nos alimentan, nos nutren. Sí, por supuesto, la comunión no es uniformidad. Eso, ¿no? Así es. Gracias, Padre Daniel. Gracias a ustedes. Un lujo, Muchas gracias. Gracias. Vamos a escucharlo a Francisco de nuevo. Lo escuchamos a Francisco. ¿Qué dice Francisco con esto? La guerra es una locura. Este 13 de septiembre para realizar la visita programada al cementerio monumental militar de Re di Puglia, donde rezó por los caídos de todas las guerras, a 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. El Papa Francisco rezó solo en el cercano cementerio austrohúngaro de Fogliano, donde descansan los restos de los caídos austriacos y húngaros, los enemigos de aquel entonces. Se trató de un signo fuerte de invocación a la paz y de oración por los caídos de todas las guerras, para decir que la guerra sigue siendo una inútil masacre. Luego el Papa ingresó al cementerio monumental de Re di Puglia, donde celebró a las 10 de la mañana la Santa Misa. En su homilía enfatizó: Sopra l'ingresso di questo cimitero aleggia il motto beffardo della guerra. A me che importa. Sobre la entrada a este cementerio se levanta el lema desvergonzado de la guerra: a mí qué me importa. Todas estas personas cuyos restos reposan aquí tenían sus proyectos, sus sueños, pero sus vidas quedaron truncadas. ¿Por qué? Porque la humanidad dijo: a mí qué me importa. Lui è l'affamato, l'assetato,
il forestiero, l'ammalato, il carcerato. Chi si prende cura del fratello entra nella gioia del Signore. Chi invece non lo fa, chi con le sue omissioni dice «a me qué importa». También hoy, agregó el Papa, tras el segundo fracaso de otra guerra mundial, quizás se puede hablar de una tercera guerra combatida por partes, con crímenes, masacres, destrucciones. Al concluir su mensaje, el Papa Francisco subrayó: con cuore di figlio, di fratello, di padre, chiedo a tutti voi e per tutti noi la conversione del cuore. Passare da a me che importa al pianto. Con corazón de hijo, de hermano, de padre, pido a todos ustedes y para todos nosotros la conversión del corazón. Pasar de ese a mí que me importa al llanto. Por todos los caídos de la masacre inútil, por todas las víctimas de la locura de la guerra de todos los tiempos. Hermanos, la humanidad tiene necesidad de llorar y esta es la hora del llanto. E questa è l'ora del pianto. Bueno, que esta hora del llanto no nos deje ahí, ¿no? Invadidos por el dolor, por la tristeza e inactivos. Creo que acá quienes han pasado por esta mesa nos han invitado una y otra vez en su decir a la acción, que es la manera de poder alcanzar la paz, de ser estos constructores de paz verdaderamente. Hablaba sin medias tintas el Papa Francisco y eso en parte ayuda a explicar esto que nuestros recientes invitados decían, ¿no? Aún pertenecientes a diferentes credos, de sentirlo, de verlo como un maestro. Lo charlaba recién con el padre Daniel Blanco, nos emocionó eso, ¿no? Que personas de otras religiones puedan decir eso de nuestro Papa Francisco. Pero seguimos con el programa, Ferbu, tenemos mucho por delante todavía. Claro que sí, y vamos a recibir a Miguel Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista, ex juez federal y periodista de opinión, integrante del Comité Interreligioso por la Paz, el Comipaz, y de Compromiso Francisco también. Cuenta con una extensa trayectoria en la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a la información, y también es ampliamente reconocido en el ámbito jurídico e institucional del país por su firme defensa de los derechos humanos y de la libertad de prensa. Para nosotros, un gran amigo de la casa, es parte de esta familia. Miguel, ¿cómo te va? Bienvenido. Es un lujo estar con ustedes. Un referente además para Córdoba. ¿Vos crees, doctor, que puede existir una paz verdadera, duradera, donde persisten situaciones estructurales de injusticia como pasa lamentablemente en nuestra Argentina? Yo creo que no, porque la paz no es solamente la falta de guerra, sino las posibilidades de que muchas personas vivan con dignidad. Y en esto me apoyo en algo que ya adelantó Daniel recién, el sacerdote. Tenía 4 principios el Papa, pero me quedo en uno que decía: la realidad está por sobre las ideas. La realidad está por sobre las ideas. Y nosotros es interesante que tengamos estas ideas trascendentes, pero la realidad hay que verla. Asistimos a un genocidio por goteo de nuestros mayores, adultos y de nuestros discapacitados. Eso existe hoy en la Argentina. Se le está privando lo más elemental, sus medicamentos, su posibilidad de atención, su posibilidad de vivir y alimentarse. Estamos discriminando a los abuelos, a las personas mayores, a los discapacitados. Nos estamos acostumbrando a la pobreza como una realidad. Hay pobres, pero tenemos que hacer que eso evolucione, no como nos quieren presentar como que la pobreza es un dato de la realidad y que la injusticia existieron siempre en el mundo y que en definitiva acá de lo que se trata es ver cómo navegamos esto lo mejor posible. Y esto no es así. En este momento nos están mostrando guerras como si fueran fuegos de artificios. Vemos por la televisión una luz que viene y otra que aparece y la rompe y sale un montón de fuegos de artificios.
Y eso estamos viendo. Pero debajo de eso hay gente que muere, hay gente que sufre, hay cosas crueles que no las podemos tolerar y las debemos denunciar. Denunciar. El Papa todos los días hablaba con la Franja de Gaza. No podemos dejar de decir que se está viviendo un genocidio para el pueblo palestino. Y eso nos tiene que doler a fondo. Nunca ha habido un genocidio tan filmado y que no pase nada. Acá tenemos que hablar también del gran pecado que se introdujo en la Iglesia Católica, que es el pecado de omisión. Estamos últimamente olvidándonos que no podemos omitir de denunciar este tipo de cosas. Aún más, nuestro cardenal Ángel Rossi, refiriéndose a este genocidio por goteo, dijo: estamos asistiendo a una verdadera eutanasia disimulada con nuestros mayores. Eso lo tenemos que decir con todo el énfasis. No podemos aceptar como pueblo que la muerte sea un instrumento. Ya el Tribunal Penal Internacional dijo: no se puede usar el hambre como arma. No podemos tolerar que en la guerra no se dejen llegar los alimentos, que se margine a los más débiles, que los niños no tengan futuro, que un pueblo no tenga tierra. Eso lo tenemos que denunciar con toda la fuerza. Si no, parece que estuviéramos hablando al mejor estilo de Mafalda cuando hablaba que decir que vamos a tomar el té como hacen la gente de bien para darle a comer a los pobres que a veces necesitan un poco de pan. Pero qué bueno, Miguel, que lo hayas dicho, lo hayas expresado con esa contundencia. Sí. Yo te lo agradezco de corazón. Vos también sos una persona de medios, sos un periodista de opinión, entre tantas otras cosas, al menos así te considero. Y la verdad que muchas veces a los hombres de prensa decirlo con contundencia ha hecho que nos tilden a los que denunciamos como los violentos, cuando en realidad vos lo acabas de decir, la violencia está justamente en el silencio, en la omisión, en esa complicidad de la indiferencia, ¿no? Claro. Así es, fíjate, la vida me dio un privilegio tal vez que me hizo mucho bien. Yo capturé, soy el único juez que capturó un criminal nazis, que estaba en Córdoba, lo capturé en Huerta Grande. Pero la importancia de eso fue que lo capturé no siendo un héroe, pero personalmente cuando llegamos al lugar donde lo tenemos encontrado, le digo: está acá, sí, dice, está allá arriba. La policía no me quería subir, diciendo: usted no puede subir, puede estar armado, le puede hacer algo. No, este es el símbolo de un juez de la democracia. Ya no era yo, representaba a la Argentina, que desde una fuerza superior no venía a mandarlo a un campo de concentración, a torturarlo. Venía a detenerlo para que responda ante la ley. Así lo detuve y se extraditó a Stuttgart, Alemania. Otro ejemplo, no lo pedía a otro país, lo pedía a Alemania. Y lo juzgaron en Stuttgart y lo condenaron a cadena perpetua. Fíjate, la Alemania pedía eso. Y la Argentina humildemente puede ser un instrumento para llegar a eso, ¿cierto? No se lo torturó, murió en la cárcel con 92 años. Respondió ante la ley, pero fue algo superior. Acá nosotros no podemos tolerar que se nos diga que la paz esté fundada en las armas, o sea que vamos a tener más paz porque hay algunos que tengan bombas atómicas y otros no. Nadie debería tenerlo. Y fíjate que esto es una cosa que lo señaló muy bien el Papa Francisco, que tenía esas preocupaciones, y cuando él habló de la Tercera Guerra Mundial por goteo, ya la estamos viviendo lo que pasa es que son nuevos estilos. Ahora la guerra ya no tiene un frente de combate, tiene muchos frentes de combate. El hambre, la economía, la subordinación de pueblos. Acá nadie puede pensar que pueda haber una paz en base a la violencia, en base a la fuerza, en base a la imposición injusta y arbitraria de unos sobre otros. Eso no se puede tolerar. Fíjate, en un mundo que se muere de hambre, estamos gastando miles de millones de dólares por día en misiles, en drones, en armas.
Fíjate que una de las cosas que bien señalaba el Papa y que lo ha dicho también León XIV, es que nosotros no podemos dejar que se militarice la inteligencia artificial. Ahora se la está usando para manejar la guerra. O sea, una inteligencia artificial que son cálculos matemáticos, no humanos, es el que decide si vamos a matar o no, si vamos a apretar el botón rojo para que caiga la bomba atómica. Esto es inaceptable como humanidad. Y tampoco podemos aceptar la guerra como un episodio en serie. Ahora vemos en serio qué está pasando en Ucrania. Bueno, pasamos en directo a hablar lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. Vamos a ver qué pasa en Israel. Es un premundial. Claro. Está pasando en el fútbol ahora, que por cuestiones de guerra hay países que no pueden entrar a Estados Unidos, a otros que les rechazan el ingreso a referí y una serie de cosas, y lo vemos con una naturalidad más o menos como esos maratones de serie de los fines de semana. No puede ser que la Argentina esté en guerra, porque la Argentina está en guerra y no ha pasado esa decisión por el Congreso como lo manda la Constitución. La Constitución dice seriamente, para declarar la guerra tiene que intervenir el Congreso. ¿Por qué? Porque ahí está representado el pueblo, que es el que va a sufrir una guerra. Porque ahí es donde se tiene que decidir la entrada y salida de tropas, lo dice la Constitución. Ahora tenemos en Córdoba tropas extranjeras haciendo ejercicio acá. Hay que decirlo. Eso no puede ser, y eso viola nuestra Constitución, que tiene su razón de ser. ¿Qué va a pasar cuando el motivo de esta guerra nos pongan otra bomba, como la AMIA, como la Embajada de Israel? ¿Quién va a ser el culpable? Y eso fue porque antes lo habíamos metido en la guerra del Golfo. Y después vamos a salir a pedir explicación quién es el que puso la bomba o no, cuál es el ambiente eficiente. Lo tenemos que denunciar. No podemos aceptar que se nos diga que estamos en guerra, de una guerra que no ha sido decidida por el Congreso. No podemos aceptar que vivamos con un genocidio por goteo de las personas mayores, de los discapacitados, que todos los días, por ejemplo, se ha eliminado el plan Remediar. Vengo de estar con los sectores QOM en el norte, que no tiene lo más elemental en medicamentos. Estamos teniendo que cambiar el himno cuando dice al gran pueblo argentino sin salud, no salud. En este momento no hay lo más elemental. Estamos siendo atacados de una guerra que es subliminal. Ya los frentes de combate son diferentes y tenemos que denunciarlo, los católicos y todas las religiones, como que me constan que las religiones musulmanas, como judíos, los hombres bien tienen claro esto. No bastan con ponernos de acuerdo si el Dios es uno, trino, y si de acuerdo a eso hay distintos planteos. Acá tenemos que trabajar en acción, en una cosa concreta. Totalmente. Y tampoco vamos a salir adelante desde el discurso del odio. El discurso del odio implica la degradación del otro. No puede haber diálogo. Si yo te empiezo diciendo que vos, como sos periodista, sos un cerdo, sos un excremento ensobrado, después de eso, ¿qué te deja para analizar? No nos podemos acostumbrar a la agresión desde ese punto de vista, porque si no, no va a haber pluralismo y menos una democracia construida entre todos. Se está dando esto que el Papa decía, ¿no? La indiferencia como esta forma de violencia silenciosa. Y en lo que vos vas diciendo, Miguel, descubro con pesar cuánto nos falta espacios para la reflexión individual, la reflexión colectiva, esto de sentarnos a pensar y a mirar, ¿no? Porque hablas de la guerra como quien se siente a ver una serie de un fin de semana, o las redes sociales nos tienen ahí o nos sostienen como rehenes de situaciones banales y no nos detenemos a pensar las consecuencias reales. Si son 3 o 4 misiles, como decíamos antes, no es lo que tenemos que contabilizar. Hay vidas, hay una realidad que nos está pidiendo reflexión. Desde tu lugar, ¿no? Desde tu mirada también y tu análisis, ¿cómo podemos hacer en lo simple, en lo concreto, en lo cotidiano, ¿no? Para empezar desde lo pequeño hacia lo grande, ¿no? Que pueda llegar también hacia lo político, hacia lo socioeconómico, pero en el día a día, entre nosotros. Bueno, primero denunciarlo. Acá esto no se puede tapar. No puede parecer como nos pasó la otra vez, estamos en la guerra de las Malvinas y estamos viendo qué pasaba en los partidos en Inglaterra. Estamos por asistir a un mundial que parece que salva todo. Viene el mundial y ya no tenemos que hablar ni del hambre, ni de las muertes por genocidio, por goteo, ni de la pobreza. Eso no existe. Y después el mundial se verá. No puede ser eso.
No puede ser. Aun cuando yo rescato el fútbol, fíjate qué interesante que es el fútbol, ¿no? Fíjate acá, el fútbol nos une en un sentimiento y podemos empezar desde el fútbol. ¿Cómo vamos a trabajar utopía? Así como pensamos que podemos andar bien en el Mundial, pero si no andamos bien no se acaba el mundo. Claro. Lo bueno es que andemos como nos encontremos entre nosotros. Claro. ¿No? Fíjate que nunca se juntó tanta gente como cuando fuimos campeones del mundo. Así es. Y están pasando cosas que ameritarían claramente, ¿no?, una unión de los argentinos para enfrentarlas. Sin embargo, eso no sucede. Hay una demonización también de conceptos que no pertenecen a un partido político, ni siquiera son parte exclusiva de la doctrina social de la Iglesia Católica, como el de justicia social, Miguel, ¿no? Sí. ¿Notas eso también? Lo noto porque fíjate que acá, para gravedad, se ha demonizado la justicia social. Se ha llegado a decir que es un pecado porque es un pecado de envidia. Sí. ¿Cómo de envidia? Bien, nunca en el mundo hubo tanta concentración de riqueza en muy poco. Fíjate, el otro día veía un ejemplo, y lo ha denunciado el Papa varias veces, ¿no?, que determinados ricos no tendrían la posibilidad de toda su vida gastar lo que tienen, aun cuando gastaran $1 millón por minuto. Mirá lo que digo, por minuto. ¿Cómo tiene capacidad para gastar eso? Entonces yo digo, una cosa es la propiedad, porque es una propiedad digna de cada uno. Pero esto es un exceso, que haya pueblos, que haya sociedades que no tengan lo más elemental, y que haya algunos que no saben cómo pueden justificar y cómo hacer para gastar $1 millón por minuto, minuto, ¿eh? Estamos hablando de miles de millones de dólares. Sí. Y esos personajes que a su vez son los que están manejando, digamos, corporaciones que quieren manejarnos por la inteligencia artificial, porque generalmente son organizaciones o corporaciones de activos intangibles que no tienen una cosa concreta, salvo el manejo de los software o ese tipo de cosas. Tenemos que empezar a tener soberanía sobre eso, pero yo siempre digo que tenemos que tener una esperanza activa, pero tenemos para eso que no nos quieran obligar a que pensemos que la paz es un sueño, que la justicia social es una utopía y que no podemos compartir el mundo para el bien de todos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esa está la clave. Pero tenemos que tener firmeza, tenemos que denunciar. Fíjese, yo vengo de una religión con la católica, pero respetando a todos. Pero fíjate que hay dos cosas que para mí me guían, que es muy importante, de la cual no se habla. Uno, Cristo dijo, mira, Cristo que nos quiere a todos, pero usó la frase más dura con los tibios. Fíjate lo que dice, no condenó a la prostituta, no condenó al ladrón, le dijo, vení, esta tarde va a estar conmigo, pero los tibios los vomito. Para que un Dios diga que a alguien vomita, dice, Señor, porque vos no te juzgás. Y hoy estamos teniendo una sociedad para ser vomitada porque estamos siendo tibios con eso. Y el segundo, en algún momento, no pecó por omisión. Lo agarró los latigazos a los banqueros que lucraban con el templo. Y bueno, fue duro. No creo que le haya gustado mucho a los banqueros, pero les pegó unos buenos latigazos. Por eso, una cosa es el amor fraterno, el respeto a todo. Pero nos va a vomitar Dios por la omisión, porque somos tibios, y nos va a agarrar latigazos porque no tomamos las medidas que tenemos que tomar a tiempo. Que tiene que ver con el compromiso, nada más y nada menos. Aprender a comprometernos. Muchas gracias, Miguel. La verdad que ha sido un lujazo. Estamos redondeando un programa, digo yo, excepcional. Todos han sido muy lindos hasta acá estos capítulos, pero la verdad hoy nos hemos dado unos cuantos lujos. Gracias, y vos sabés que acá, bueno, sos parte de Compromiso Francisco, así que seguramente no será la última vez que te tengamos en el estudio. Ha sido un privilegio estar compartiendo este programa con ustedes también. Miguel Rodríguez Villafañe, vamos a escucharlo una vez más al Papa, a Francisco. Vemos un video más de él. El Papa Francisco aboga por la paz en su visita a Sarajevo. Ante unos 65.000 fieles, el pontífice ha oficiado una misa en este estadio olímpico de la capital bosnia. Una visita de un día de duración que tiene como objetivo apoyar la convivencia pacífica tras el conflicto y la construcción del futuro común, y mantener un diálogo ecuménico e interreligioso. Que nel nostro tempo
En nuestro tiempo, el deseo de paz y el compromiso por construirla contrastan con el hecho de que en el mundo existen numerosos conflictos armados. Es una especie de tercera guerra mundial combatida por partes. El alcalde de Sarajevo ha otorgado las llaves de la ciudad al pontífice por su apoyo a la convivencia y pacificación de Bosnia y Herzegovina. En la tarde, el Papa Francisco mantendrá un encuentro interreligioso en el que participarán 200 representantes de todos los cultos presentes en Sarajevo: musulmán, judío, ortodoxo y católico. Todos juntos, en un mismo lugar. Qué hermosa esa imagen final, ¿no? Espectacular. De todos reunidos en torno a... Me quedaba con lo que dijo también el padre Daniel Blanco, ¿no? A un mismo padre. Porque partiendo de una coincidencia, en este caso que tiene que ver con las religiones, y lo podemos trasladar a todos los ámbitos, ¿cuánto podemos encontrar en común o acordar para encontrar la paz? Fer, llegó el momento, digo yo, de las perlitas. Sí. O de la perlita. Pues siempre al final del programa llega Cristian García de Álamo y nos comparte algo diferente. Veremos qué nos trae hoy. Bienvenido, Cristian, ¿cómo andás? Bienvenido. Sé que esperaba las empanadas árabes también, pero... Hoy ha sido un programa muy gastronómico. Mucha referencia al tema de la comida. La comida nos encuentra. Hoy traigo una pregunta y una invitada para responder esta pregunta, ¿no? La pregunta me viene más de un profesor que el otro día, en el marco de las charlas que veníamos teniendo sobre Francisco y en este doloroso semana que vivimos los cordobeses con la Agustina, me decía que tienen que estar hablando de valores cuando está la sociedad tapada de problemas, ¿no? Y la pregunta que traigo es esta: ¿no tiene sentido hablar de valores en medio de la guerra? Y para responderlo me pareció más prudente preguntarle a alguien que está atravesada por medio de la guerra, una amiga que hemos conocido a través del movimiento de los focolares, que está viviendo en el Líbano y que desde que nació su sonido más habitual y natural es el de las balas, ¿no? Entonces Yolande Seman tuvo la gentileza de grabar un video especialmente para este programa, y si están dispuestos los escuchamos y que responda ella esta pregunta profunda. Vamos a verlo. Hola, يولان سمان من لبنان. إذا بدي أحكي عن القيم المسيحية أنا بنفس الوقت عم بسمع صوت رصاص، هذا بيكون ضرب خيل. بس الحقيقة إنه القيم المسيحية بأكثر وقت وأمس وقت منكون بحاجة لها هي وقت الحرب، لأنه بهذا الوقت الإنسان بيلحق مشاعره وبيلحق انفعالاته وبيلحق أحاسيسه، وبينسى إنه بهذا الوقت يميز بين الخير والشر. فبتجي القيم المسيحية كميزان، بتجي كسقف تخلينا نفكر بمسؤوليتنا تجاه خينا الآخر. ومثل ما علمتنا الكنيسة وتعليم الكنيسة الاجتماعي بالكومبانديوم، منقول السلام هو صفة إلهية، والسلام والعنف ما بيتعايشوا مع بعض. من هون تقدر حافظ على السلام وفتش على السلام، أنا بحاجة على طول أني أرجع لهالقيم وأرجع أتمسك فيهم وأرجع أتذكر مين بيكون خي الإنسان وكيف اهتم تجاه خي الإنسان. بلد لبنان هو بلد من منطقة الشرق الأوسط، بلد بيعاني من الحرب كل يوم، بلد بتذكر من وقت ما أنا وعيت وأنا واعي على واقع مرير فيه غياب للسلام، فيه تأرجح كل يوم بين نزاع ومشكلة. بس مقابل كل هول تعودنا ورح نضل متمسكين بحلم اسمه لبنان، ومتمسكين برجا مسيحي بيقلنا إنه في نهار رح يكون في قيامة ورح يخلص هالحرب. بس مقابل كل هول الواقع اليوم واقع بخلينا على طول نتذكر تاريخنا، وهون بتذكر البطريرك الياس الحويك اللي قريباً رح تعلنه الكنيسة طوباوي، هو اللي عانى بالحروب وعاش المجاعة والحرب وقال إنه لبنان هو طائفتي. من هون لأنه هو تمسك إنه الإنسان والوطن أهم من كل نزاع وأهم من كل مشكلة بتخليني إني أفقد تعاطية مع الآخر وأفقد إني أفكر بخي الإنسان. Bueno, una realidad que vemos de lejos, pero que muchos, incluso cristianos como ella, atraviesan a diario, ¿no? En algunos rincones del mundo, Cristian. Sí, y con qué compromiso y con qué valores. Y creo rescato esto como píldora para llevarnos para casa, como receta para la paz, ¿no? La píldora es
acordarnos siempre que el respeto al otro es el límite para respetar la paz. Y trayéndolo a la responsabilidad que nos toca a todos, como decía Francisco, si estamos viviendo una tercera guerra mundial en cuotas, la estrategia para enfrentarla y para construir la paz es que todos seamos parte, ¿no? Es una paz que hoy no se consigue firmando un documento en la ONU, sino que nos involucra a todos del lugar donde estemos. Y que a veces esquivar las balas, que nos puede tocar en las redes sociales, en la familia, en el barrio, en la cancha, tenga que ver con volver a traer esta verdad y ponerla en la mesa, ¿no? El límite es el respeto al otro y reconociendo y recordando esta verdad que su dignidad es igual a la mía, ¿no? Mi abuela decía, y termino con esto, que la paz es como esa dama que habita en un tercer piso, porque sin justicia no hay paz y sin verdad no hay justicia, ¿no? Para alcanzar la paz, primero hay que caminar por esos escalones. Y qué verdad más profunda que el respeto a cada uno, incluso en sus diferencias, como nos enseñaban Daniel y Omar. Así que a vivir la paz este fin de semana. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Cristian García de Álamo, de Compromiso Francisco. Llegamos al final, Fer, finalmente. Pero como siempre tenemos que agradecer, en principio, hacerlo a SINPECOR, el Sindicato de Petroleros de Córdoba, por este uso de las instalaciones que hacemos, de este canal Puente TV, que nos recibe cada vez que venimos para producir Compromiso Francisco. También al Arzobispado de Córdoba y en particular a la Vicaría de los Pobres de la Arquidiócesis por ser parte de este proyecto de Compromiso Francisco Streaming. A León Gieco, este grande de la música que no solamente nos aporta sus canciones, sino que también este compromiso de acompañarnos por este aporte artístico, espiritual en cada uno de los programas. Y vamos a agradecer, por supuesto, a todos los compañeros del equipo de comunicación de SINPECOR, del Sindicato Petrolero de Córdoba, a los dueños de esta casa, a nuestros directores, a Ignacio Torres, a Nahuel Escobedo, que estuvo hasta recién también formando parte de la coordinación de este espacio, a Agustina Smith, que se ha sumado recientemente. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Sin los técnicos tampoco sería posible este programa. Y sin vos tampoco, Paula, así que gracias por haber venido. Gracias, María Fernanda Mauruto. Nos vamos a reencontrar seguramente el próximo mes. Y le vamos a contar si Pablo finalmente nos invitó a todos a cenar, a almorzar o algo, porque quedó pendiente. Yo dije que había que juntarse. No dije, en ningún momento dije que la invitación iba a correr por mi cuenta. Pero bueno, ¿quién te dice? Hasta el próximo Compromiso Francisco. Gracias. Chau, chau.